Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Somos Aragón, esta serie en la que entrevistamos a egresados destacados de la facultad. Yo soy Luis Hernández y hoy está conmigo un invitadazo de verdad. Él es muy joven y a pesar de su edad ya escribió 6 libros. Miguel Alejandro Rivera. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien, estoy muy bien, muy feliz, contento porque estoy en una de la que considero mi casa, que es la Facultad de Estudios Superiores Aragón, no solo por ser egresado de 2 carreras de aquí, sino porque la facultad me ha dado todo, me ha dado trabajo, me ha dado amigos, me ha dado mucho amor, me ha dado educación, me ha dado grandes momentos. Entonces estoy muy feliz y muy agradecido de la invitación porque quiero mucho a esta institución y pues seguro vamos a pasarla muy muy bien, como la pasa uno aquí siempre en la facultad. Claro, no, gracias a ti, ¿eh? ¿Qué te parece si antes de empezar con la entrevista vamos a ver una semblanza con tu trayectoria profesional y saber más de ti? Perfecto, muchas gracias. Vamos a verlo. Miguel Alejandro Rivera Pedrosa, egresado en 2012 de la carrera de Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Cuenta con estudios de posgrado y actualmente se encuentra en proceso de titulación en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Trabajó en la Honorable Cámara de Diputados en la 61ª legislatura como reportero y fotógrafo, de marzo de 2011 a enero del 2012, y como coordinador de prensa de 2012 a 2014. Durante el periodo de un año, se desempeñó como secretario técnico de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Fue jefe de información del portal y noticiero A Barlovento Informa, de febrero de 2019 a marzo del 2021. Asimismo, redactó la Constitución de la Ciudad de México para niños y ha colaborado con varios medios de comunicación como Rebelión.org, Sin Línea MX, la revista Asamblea, entre otros. Durante este año, 2022, publicó textos especiales en Excelsior, donde trabajó como corrector de estilo. A lo largo de su trayectoria profesional, ha publicado la antología de cuentos titulada Narraciones del México Profundo, cuentos cortos de historias largas. Se llama Narraciones del México Profundo porque creo que de hace tiempo para acá, de ciertos sexenios para acá, México se empezó a tornar de un color rojo bastante desagradable en las portadas de los periódicos, en la televisión, las narraciones de la radio. Todo era violencia, todo era narcotráfico, todo era esa narrativa violenta que nos asediaba como mexicanos y que, claro, había que denunciarla como periodistas, había que aceptarla y criticarla como sociedad. Y algunas novelas como Peor es nada, en el 2014, Ella no sabía nada de Bakunin, en 2016, El amor no es suficiente, en 2018, y Dios te salve, en 2021. Y La vida sin nosotros, la desaparición de personas en México, Chile, Argentina y el Kurdistán, voces de víctimas y especialistas. Este último, publicado por la Brigada para Leer en Libertad y el Fondo Rosa de Luxemburgo, para el fomento de la cultura de la República Federal de Alemania en 2022. Ha participado en presentaciones de libros y talleres para diversas instituciones como la Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, para el Coneic Culturi Querétaro, y en eventos como la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, Congreso de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Feria del Libro de San Juan del Río y con la Brigada para Leer en Libertad. Algunos de sus libros se encuentran en la Biblioteca de Stanford, Inglaterra. Actualmente es columnista en el diario El Día, así como profesor en la FES Aragón y la Universidad Iberoamericana. Oye, pues todo lo que has hecho increíble, a tu edad, neta, increíble. Pero me gustaría empezar con algo antes de hablar de lo profesional, que te gustaba el fútbol, Sí. que tú querías ser futbolista. Cuéntame de eso. Como yo creo que el 90% de los mexicanos, ¿no? Sí, O sea, el fútbol pues, siempre a mucha gente nos ha gustado y crecí en una generación muy interesante porque yo le voy al Toluca, me gusta mucho el equipo del Toluca, porque crecí viendo a un equipo histórico que fue Cardoso, Cristante, que tiene mucho que ver Hernán Cristante para el amor que le tengo al periodismo también, pero pues era un equipazo. Entonces, crecí viendo eso, como cualquier niño lo quieres hacer, iba a las canchas de por mi casa, tal. sí, sí. Y después
entré a jugar a una escuela de formación del Necaxa, muy chico, y luego ya jugué en las fuerzas básicas del Atlante ya cuando era más niño adolescente. Ok. Y insisto, ¿no? Como cualquier mexicano que sueña con ese tipo de cuestiones, me divertí mucho, viajé mucho, conocí estadios, conocí jugadores, conocí lo que se siente ser un deportista amateur, pero de alguna forma semiprofesional por los ambientes donde me pude mover. Claro, sí, sí. Y fue muy divertido y el fútbol me dio muchos aprendizajes, sobre todo en el sentido que ahora todavía sigo ocupando la disciplina, la constancia, el amor al ejercicio también me dejó mucho eso, ¿no? El jugar fútbol. Pero pues como de ese 90%, el 89% de los mexicanos en un momento tenemos que entender que es un camino muy limitado y que Sí. tienes que escoger otra vía, ¿no? Entonces, de ahí, cuando llegué a los 17, 18 años, pues tenía que decidir si de verdad esforzarme por lograr o ver si podía lograr algo en el fútbol o la escuela, ¿no? Y decidí por la escuela porque siempre fui un jugador cuando era de las fuerzas básicas del Atlante. Yo sabía que no tenía mucho talento, pero me esforzaba mucho y era de los mejores de mi equipo porque entrenaba muy fuerte, porque no faltaba un entrenamiento, no faltaba un partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sabía que había mucha gente con mucho más talento incluso en mi equipo, que para ellos hubiera sido más fácil el camino, que creo que de mi generación ni uno llegó, ¿no? A la grande del Atlante, pero sí decidí que prefería usar la cabeza para otras cosas que dar Sí. cabezazos, ¿no? Entonces, al entrar a la universidad, tú ya estabas decidiendo en ese momento dejar el fútbol e irte al rollo académico. Sí, sí, o sea, no, ya cuando entré a la universidad yo ya sabía, o sea, Sí. que eso ya había pasado, No ¿no? era opción. No era opción y sobre todo porque también me apasionaba mucho como lo que iba a estudiar, ¿no? O sea, mi primer carrera fue justo comunicación y periodismo y yo sabía que eso me encantaba, ¿no? O sea, aunque todavía no lo hubiera practicado, aunque apenas estaba yo como conociendo ese mundo, Sí, sí. ya me estaba gustando mucho. Entonces sabía que no estaba haciendo una mala elección, ¿no? Y además de que siempre está la opción, y creo que justo por eso las universidades norteamericanas, europeas, tienen mucho esos programas de formación complementaria, de invertir mucho en el equipo de básquetbol, en el de fútbol americano, en el club Sí, de sí. teatro, porque lo vives, ¿no? O sea, ya lo viviste y yo viví esa parte, lo disfruté y dije, ya, ¿no? O sea, ya pasó. Y hablando de eso, llegas a la universidad, estudias comunicación y Ujú. periodismo aquí en la FES y también estudias relaciones internacionales. ¿En qué momento surge esta idea de estudiar dos Ah, carreras tie- y cómo Tiene, naces? es un momento temporal muy diferente, ¿no? O sea, cuando llegué aquí, pues la verdad se me hace muy difícil que la sociedad nos obligue, las reglas sociales, a los 18 años elegir la vida que quieres, ¿no? Claro. Eres un niño, o sea, yo ahora que soy profesor y tengo casi 10 años ya dando clases aquí en la facultad, veo a mis alumnos y los veo niños, ¿no? O sea, me le doy a primeros semestres, los veo niños, los veo chavitos todavía y digo, ¿cómo a esa edad puedes tomar una decisión tan grande, no? Sin embargo, en ese momento, pues yo era mi carrera y a darle, ¿no? Y entonces la estudié, me gustó mucho, viví otras muchas cosas, pero la carrera de Relaciones Internacionales fue por eso insisto, la gratitud que le tengo a la facultad. Yo trabajé en la jefatura de la carrera unos años y el trabajar en la jefatura de la carrera me daba un sustento económico, una carrera profesional académica y cercana a la universidad, pero también me dejaba mucho tiempo. O sea, porque yo era ayudante de profesor primero, Ok. después profesor con horas de apoyo que ayudaba ya en cuestiones de la licenciatura, y me dejaba mucho tiempo, y entonces, pues mi movimiento fue, quiero estudiar otra carrera, ¿no? O sea, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Mis amigos están en sus cosas, voy a ocupar mi tiempo en eso. Y aquí quiero mencionar a alguien pues que es muy especial y que, pues es alguien que en los tiempos de la pandemia marchó a otro episodio de la existencia, que es alguien que trabajó en la jefatura de comunicación que se llamaba Robert, el Robert le decíamos. Era un ayudante de profesor que gracias a él estudié la otra carrera porque él quería meter arquitectura, él también es comunicólogo, y un día me dijo que estaba en la convocatoria, tal, y era el último día. Y ese último día metí yo mi solicitud para relaciones internacionales y me quedé. Y él no se quedó. Pero si no, él no me dice,
yo ni en cuenta de que se podía hacer ese trámite. Y Fue el quien lo gracias a él, sugirió. él fue el que me dijo, oye, pues así, así, y me metí. Y yo traía la idea de relaciones internacionales, pero todavía no era como muy serio. Y dije, de una vez, ¿no? Y me quedé. Hablando de esto, te fuiste muy por el lado del periodismo en cuanto a la carrera, la escritura en particular. Y, ¿cómo surge esto? ¿En qué momento es que decides tú ser escritor? ¿Cómo te das cuenta de que te gusta y empiezas a hacerlo? Pues las letras me gustaban desde muy niño. O sea, yo me acuerdo, a los 8 años, con un amigo, mi mejor amigo de toda la vida, traté de escribir una novela, ¿no? O sea, desde chavitos, ¿no? Como Sentados en coautor. la... Sí, o Ok, sea, los ok. dos, así como en mancuerna. eh, en la computadora Windows 95 de mi hermano, así nos sentamos ahí como a jugar siempre con el Paint o a ver cosas en el naciente internet. Sí, sí. Pero de pronto abríamos el Word y a ver, vamos a imaginar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo traía como mucho ese rollo. En el CCH traté de, bueno, más bien escribí una novela que nunca publicaré porque es mala, pero lo intenté. O sea, pensé en una historia y tal, empecé a jugar. Siempre traje el rollo de las letras, pero cuando entré acá yo quería hacer radio. Me gustaba el radio, nunca me ha gustado la tele, no, las cámaras no me laten. El radio me gustaba, yo quería hacer radio, pero empezamos a tener las materias de entrevista, reportaje, tal, Ok. y los maestros me empezaron a decir, oye, escribes bien, ¿no? O sea, para tu edad y para la formación que generalmente tiene uno al llegar aquí, Así, a llegar a la dice, FES. como que escribes bien, o sea, no es raro que alguien escriba así, nada más perfecciona esto, cuida tu ortografía, sintaxis, tal, pero por ahí va. Y la maestra Claudia Fernández, que fue mi asesora de tesis, crónica histórica me titulé, pero mi asesora de trabajo de titulación, fue la que un día me dijo, estás mal si crees que te vas a ir a radio. O sea, de veras considera, muy importante que lo hagas, escribir. Vete a prensa, ¿no? Porque no cualquiera tiene como ese rollo que tú traes. Y otros maestros me decían eso y pues decidí, dije, bueno, pues sí, ¿no? O sea, puede ser que vaya por ahí. Además de que yo admiro mucho a Ryszard Kapuczynski, ¿no? Que es un periodista polaco muy importante en nuestro rubro. Sí, sí. Y gracias a él yo decidí ser periodista. Entonces él se dedicaba a escribir, a hacer crónicas, todo se conjuntó y dije, pues sí, creo que va por ahí, ¿no? Entonces, por eso empecé a escribir y ya después vino el rollo de empezar a pensar en novelas y en hacer como cosas más locas, ¿no? Es que fíjate que lo acabas de comentar. Los profes y la influencia que tienen sobre nosotros como estudiantes está tremenda. O sea, yo me atrevería a decir, sin conocer mucho de tu vida, que por tus profes es que estás hoy Sin escribiendo duda. en gran proporción. Ahora, eso me lleva a otra pregunta que queríamos hacerte. Además de escribir, de publicar textos, cuentos, columnista, ¿en qué momento pasas tú a ser profesor? Porque estás dando clases ahorita aquí en la UNAM y también en la Ibero, en la Iberoamericana. ¿Cómo llegas a este momento de ser docente? Pues es que, mira, lo que dices de cómo te forman los profesores, de cómo te marcan, por supuesto, ¿no? O Sí. sea, te van llevando, yo puedo nombrar muchos que fueron torales. Sobre todo Itzá, un cuate que se llamaba Itzá Eudabe Eusebio, que dio un semestre en esta facultad. Él es de CEU. Ok. Es un chavo indígena oaxaqueño, ya no, a lo mejor ahorita ya no está tan chavo, pero en su tiempo era muy joven, yo me acuerdo, me dio prensa uno, me cambió el chip ese cuate, ¿no? Me abrió la conciencia en muchas cosas, a él le debo mucho. Ojalá que si un día ve esto, por algún día le mandé un correo y todo, no sé si sigue haciendo su mismo correo, pero yo estoy muy agradecido con él porque me abrió el panorama de muchas cosas. Era un profesor. Era un profesor. Luego, el profesor que también, donde quiera que se encuentre, con todo mi cariño, a Humberto Fernández de Lara Quesada, él me dio prensa 2. Sí. Él fue el que me dijo, oye, qué padres te quedan las columnas, deberías un día ser columnista, ¿no? O sea, y te van como guiando, ¿no? Y dices, órale, pues sí. Y motivando, sí, exacto, porque sí, te dan sí, esas sí. alas que ocupas. Que el profesor ya no sea parte de la planta docente porque la vida así lo decidió, es dolorosísimo porque siempre él y su hermano eran la excelencia, ¿no? O sea, yo que fui secretario técnico de aquí, eran él, su hermano y todos los demás. Es increíble la inteligencia que tenía, el amor por la docencia, los materiales que preparaban, gente hermosa en toda la extensión de la palabra, que te motiva esos rollos, ¿no? Entonces, pues sí, justo también la cuestión de ser profesor de aquí y de aquí, o sea, yo quería ser maestro de aquí. Alguna vez me mandaron por un proyector de acetatos una maestra y yo vi la credencial y dije, yo quiero una de estas, ¿no? O sea, Sí, se sí, ve sí. chido, pero quedaba como en el rollo así. Y en realidad cuando surge la oportunidad y esas ganas fue cuando publiqué mi primer libro. Varios maestros, entre ellos la maestra
Concepción Martínez me empezó a invitar a sus grupos, oye, platícales, ¿no? O sea, de como un egresado que fue y publicó un libro y ha estado Claro. presentando y tal. Entonces, ahí empecé a darme a conocer aquí con la jefatura y alguien a quien le tengo mucho agradecimiento también, que es el doctor Jesús García Vadillo, me recomendaron para dar unos cursos de ortografía y redacción ejecutiva en el DUACIT, en Educación Abierta, Continua y a Distancia, que son cursos que contratan, por ejemplo, en este caso los habían contratado los juzgados de la Ciudad de México. Entonces no había quien lo diera, no había profesores como disponibles o que quisieran, porque además eran hasta el Reclusorio Sur, Reclusorio presencial. Oriente. Sí, claro, Ah, no, ok, es que estamos ok. hablando de antes de la pandemia. Antes de Ok, la ok, pandemia sí, todo era presencial. Entonces, estamos hablando hace 10 años, ¿no? Mucho antes de Y la pandemia. mucho antes. Entonces, me dijeron, se pudo, que yo como externo que diera los cursos, tal. Y yo, pues un chavillo, muy, muy chiquillo, fui a dar unos cursos allá al Reclusorio Sur, de redacción, de ortografía, a magistrados, a ministerios públicos. O sea, me acuerdo el primer día que llegué era gente adulta. Me puse muy nervioso, pero creo que también eso me enseñó algo. La preparación de un profesor es lo que lo hace ser profesor. O sea, no es la edad, no es la Claro. experiencia, es la preparación. Sí, La sí, experiencia te da mucho, pero un profesor que quiere ser profesor bien, o sea, yo me desvelaba preparando mis clases, no dormía para preparar una clase. Tengo cuadernos llenos de apuntes y eso me sirve mucho hoy porque mis clases se dan de ahí. Pero ya tengo otra perspectiva, me actualizo siempre. Pero ahí fue donde empecé a dar clases, aquí en la UNAM. De pronto solamente iba yo a dar ese curso y la gente que tomó el curso empezó o sea, habló aquí a Duacit, los comentarios en las evaluaciones les dijeron, oigan, este cuate es bueno. O sea, nunca nos habían dado un curso así tan dinámico, tan Tan divertido, completo. tan completo. Y otros ministerios públicos, otros juzgados empezaron a pedirme, queremos que vengan a darnos un curso de tal, pero que venga el chavo que fue al Reclusorio Sur. Exclusivamente él. O que vuelva a venir al Reclusorio Sur ese chavo Ok, para ok. otra área. Y entonces esa vez fue de octubre, porque además estaba yo desempleado, es otra historia, ¿no? Pero eso, de un curso que iba a dar, terminé dando como 9. Entonces fue un fin de año durísimo de ir, venir. Iba en la mañana a dar uno al Reclusorio Sur, iba en la tarde a dar uno al Reclusorio Norte, luego a la otra semana iba a los juzgados de Juárez. Wow. O sea, fue una cosa loquísima, Pero lo disfrutabas. padrísimo. O sea, porque dije, o sea, encontré algo que yo nunca había pensado. Dije, está chido dar clases. Y entonces fue el doctor Jesús García Vadillo que cuando vio las evaluaciones me habló y me dijo, oye, ¿quieres trabajar en la jefatura? No me ofreció de profesor, me ofreció de ayudante. Sí, claro, fue un diciembre. Yo estaba buscando trabajo, dije, sí, en enero te llamo. Dije, este cuate no me va a llamar. Y en enero me llamaron. Andaba yo en Puebla, me iba a quedar ese día, estaba con una amiga, fuimos a pasear, tal, y me llaman y me dicen, oye, que si mañana puedes venir a dejar papeles. Le digo, no, vamos a poder quedarnos, me tengo que regresar, ya tengo chamba, ¿no? Los dos andábamos buscando trabajo. Y ese mismo día volviste para acá. Sí, volví en la noche para el otro día venir, Ok. y ese día ya me quedé a trabajar. Conocí a Robert, que es del que hablaba hace rato, y empezó ahí la aventura de ser profesor, ¿no? Estuve 6 meses de ayudante dando cursos, ya tenía yo mi título y entonces el doctor dijo, no, tú ya estás preparado para dar clases, ¿no? Y empecé dando psicología de la comunicación y el resto es historia, ¿no? O sea, llevo 10 años aquí, padrísimos, o un poquito, sí, más o menos 10 años, pero de los más felices de mi vida, ¿no? Porque, y a la facultad le agradezco eso, que siempre me ha dado ese soporte y esa oportunidad y esa responsabilidad, y la tomo como eso, como una responsabilidad de tener un grupo y de aportarles y de hacer interesante la clase y de que aprendan y de que reflexionen, de que critiquen y de no venir a aburrirlos ni a que ellos se aburran exponiendo entre ellos. Sí. Y es que conforme pasa el tiempo y evoluciona la sociedad, es más complejo formar a un alumno completo, a un adulto futuro, ¿no? Es complicadísimo como maestro, porque lo vemos desde la perspectiva de jóvenes. Yo no soy maestro, evidentemente, pero soy joven y noto lo difícil, por ejemplo, que está hoy en día encontrar trabajo. Porque, a ver, es un mundo ya muy, muy apretado y es un mundo con oportunidades cada vez menores y cada vez con más requerimientos, ¿no? Está muy difícil para los chavos de hoy en día encontrar chamba y encontrar, sobre todo, un lugar en donde poder desempeñarte como lo que aprendiste en la universidad. En tu tiempo, ¿tuviste algún reto similar? Es decir, otra generación, pero ¿tuviste algún problema al que te enfrentaste al querer publicar, al querer empezar Un a escribir? montón. Mira, bien raro porque a la vez sí y a la vez no. O sea,
Yo, por fortuna, muchas cosas que yo pensé que me iban a llegar a mis 80 años, casi, llegaron muy joven. Te digo que el maestro Humberto Fernández de Lara, él fue el que me decía, oye, deberías ser columnista algún día, ¿no? O sea, ahorita estás en formación, todo, pero no lo he hecho. Y yo traía como ese rollo, decía, estaría padre un día decir, soy columnista y tal. Cuando yo andaba buscando chamba en algún momento, fui a dar al periódico El Día, Ok. que fue un periódico en los 80s Sí, grandísimo, enorme. ¿no? O sea, ahorita ya no es lo que fue, pero llegué a dar ahí, yo quería ser reportero, como cualquier periodista que empieza, ¿no? O sea, reportear. Y no había chance, pero me dice la editora, que es Marisol Hernández Müller, que también le tengo mucho agradecimiento, me dice, oye, pero ¿no quieres una columna? Y yo o sea, pero ¿de veras se puede? Sí, pues órale. Y empecé con el Textos y Contextos, que es mi columna, igual que va a cumplir 10 años el próximo año. Y empecé a ser columnista muy joven, que yo decía, pues para ser columnista tienes que ser Y grande, tener ¿no? la experiencia del La mundo, ¿no? experiencia para que te lean. Y ahora leo columnas en diarios nacionales y digo, o sea, pueden tener toda la experiencia, pero pasa lo mismo que con los maestros, ¿no? O sea, puta, hay columnas horribles. Si no lo saben plasmar en el papel. O plasman ideas muy raras, críticas, o solamente se dedican a opinar. Yo por eso mi columna se llama Textos y Contextos. Yo trato de explicar un evento en el mundo o en México, teorías, tal, y al final, si puedo, al final doy una opinión, pero si no, no. A mí me gusta explicar. Entonces, pues desde ahí como tuve eso, ¿no? Cuando mi primer chamba importante fue en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Fui coordinador de prensa de una diputada, fui reportero, fui fotógrafo, pero fue porque ahí hice mi servicio social y me quedé. Entonces no me costó tanto trabajo como encontrar, ¿no? Para publicar mi primer libro, pues sí, ahí sí empecé a enviarlo a editoriales, tal. Es muy feo un dictamen negativo, ¿no? O sea, me acuerdo que en la Cámara de Diputados me llegó el dictamen de mi primer libro que lo mandé a una editorial grandotota, porque tenía el contacto de un editor muy importante que también ya falleció, y lo mandé, me contestaron, el dictamen era desastroso, o sea, destrozaron mi novela, y yo ahí en la cámara, en un como internet que tenía el grupo parlamentario para el que trabajaba, se me llenaron los ojos de lágrimas, no quería llorar, que nadie me viera, pero sentí muy feo, sobre todo porque el dictamen era destrozada la novela, pero además yo dije, es que no le entendieron. Me aferré, o sea, como buen loco, me aferré, dije, no le entendieron a mi novela, yo necesito otra opinión, pero sentí muy feo ese rechazo, ¿no? Claro, porque es la ilusión que tienes en ese Claro, no, momento. y ves ahí dictamen, ¿no? O sea, el correo y dices, o sea, para abrirlo, dices, es que esto va a cambiar mi vida. Si es un sí o un no, cambia la vida. Ya después entendí que yo fui el que se equivocó, me faltó mucha experiencia en el sentido de tirarle a un editorial muy grande con un material que no iba con el corte del editorial, o sea, yo fui el que se equivocó y ahí encontré a Fridaura, que fue mi primer editorial, que fue una editorial independiente donde se publicaban libros parecidos al mío, etcétera. Entonces dije, pues yo me equivoqué, o sea, el camino que elegí no fue el bueno. Y así vas aprendiendo, o sea, claro que son retos, es difícil. 3 meses que tuve de desempleo en mi vida me enseñaron más que todo el tiempo que he trabajado porque aprendí lo valioso que es tener trabajo, entraba en ansiedad, me daba miedo el futuro, etcétera. Entonces eso, yo hay muchas veces que un trabajo ya me pesa y todo, pero no lo dejo porque me acuerdo de eso y digo, no, el desempleo es muy feo y entonces lo que tienes hay que valorarlo y por eso también agradezco mucho aquí a la facultad porque la facultad te da esa seguridad y si tú eres buen profesor y te esfuerzas, pues aquí tienes tus clases, ¿no? Es una casa segura, siempre y cuando te esfuerces y valga la pena lo que tengas que hacer. Aprovechando que comentaste que estuviste en el día, que pasaste por la cámara, que pasaste ya eh, a diferentes trabajos en el medio, me gustaría a mí saber, comentas que la cámara fue tu primer trabajo importante en ese medio, ¿no? ¿Cómo es para ti verte a ti mismo y pensar en el cuando estuviste en la cámara, tu primer trabajo, y verte hoy en día en Excelsior como corrector de estilo, que es lo que hoy en día haces? ¿Y qué representa este cambio, este brincote enorme para el Miguel de 18 años que iba entrando a la uni? Que Nah, pensaba todavía en el fútbol un poco incluso. es bien raro porque, híjole, lo que pasa es que yo le estoy muy agradecido a ese Miguel
que se esforzó muchísimo y que siempre dijo que sí a todo, que buscó alternativas, que tocó puertas, porque ese joven me dio lo que hoy tengo, que es mucha experiencia a mi edad, muchos contactos, muchas puertas que están ya semiabiertas, un currículum donde te presentas en algún lado y dicen, órale, o sea, este cuate algo sabe, ¿no? O sea, para algo nos puede servir el cuate, ¿no? O sea, ahí sabe cosas. Entonces, yo pensar en él, a veces admiro más a lo que yo fui joven que a lo que soy ahorita, ¿no? Bueno, más joven, ¿no? Todavía no me considero un veterano, pero admiro más a ese chavillo de veintitantos que a lo que soy hoy. Porque a veces ahora me entran muchos miedos de decir, no, pues ¿cómo voy a hacer esta llamada para pedir esto? No, es que ¿cómo voy a publicar esto? O sea, incluso ahora para publicar mis novelas, libros, la pienso más, ¿no? O sea, y antes no, era yo muy arrojado y el día que yo vi mi primer tiraje de 1000 libros, así un monstruo de paquetes en la editorial, esto es tuyo. ¿Quién diablos va a comprar 1000 libros? O sea, ¿de dónde voy a sacar 1000 personas que me lean? Y en 3 meses se acabó el tiraje, ¿no? O sea, porque ese joven tenía muchas ganas y hambre, ¿no? De crecer, de no soy nadie y quiero lograr algo, de estar bien, de vivir bien y de vivir de lo que me apasionaba, ¿no? O sea, porque yo muchos años, por mi familia tal, yo trabajé de mesero en restaurantes y me gusta mucho esa profesión. Si algún día tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer con mucho cariño, pero era o sea, por algo yo estoy estudiando y esforzándome tanto, leyendo tanto, justo para otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces yo quiero una vida distinta y eso fue fuerte para mí. Y entender eso y ver y recordar ese joven como lo dices tú, pues es más que decir, órale, ¿cuánto has logrado todo? Le agradezco, o sea, le digo, carnal, o sea, de veras, si pudiera regresar al pasado, le diría, sigue, o sea, haz lo mismo. Esfuérzate sin miedo, ve, párate donde tengas que pararte. No te detengas. No te detengas porque lo hiciste bien. O sea, la neta, yo agradezco mucho eso, las decisiones que llegué a tomar en su momento. Por todo esto que nos estás contando, que has hecho, que poco a poco has ido viviendo, has tenido la oportunidad también de estar en lugares como ferias nacionales, de diferentes instituciones. ¿En qué momento, en qué momento pasas de estar trabajando, de estar escribiendo, a que, boom, tu primera feria? Ah, es muy chido eso. Pues creo que es esa constancia y tenacidad. O sea, primero, la primer feria así chida, y esa significó mucho para mí, fue la de 2016, la Feria del Zócalo. Porque yo la feria del libro, y lo digo así, y me duele aceptarlo, yo iba enojado antes. Porque yo veía presentaciones, yo veía libros, yo decía, yo quiero estar ahí. Algún día, en 2018, y justo ahorita voy a hablar de eso rápidamente, pero en Guadalajara, en la feria de Guadalajara que me tocó ir, me metí a la conferencia de Leila Guerriero, que para mí fue así, para mí Leila Guerriero es igual top, ¿no? Y ella dijo algo con lo que me identifiqué muchísimo y que por eso entendí que yo iba enojado a la feria del libro del Zócalo cuando estaba chavillo y no publicaba y nada. Ella dijo, es que yo como mujer en Argentina, joven, escribía, me gustaba el periodismo, pero no me abrían las puertas y yo me sentía parada enfrente de un mundo al que yo sabía que pertenecía, pero al que no me abrían la puerta. Cuando yo iba a las ferias del libro me sentía así. Yo me sentía enfrente de un mundo al que sabía que pertenecía, mi corazón me lo decía, mi alma me lo decía, pero no me abrían la puerta, porque también yo no la había tocado como debía. O sea, por eso entendí que era una cuestión de trabajarlo. Y empecé a publicar novelas y mi segunda novela es la que me habla mi editor, me dice, mi estimado, así me dice él, mi estimado, vas a presentar en la feria del libro la de Bakunin. Pues para mí fue de lo mejor de mi vida. Invité a que me presentara el libro, justo el maestro de la obrera marcó a Luis en agradecimiento todo lo que había hecho por mí. Una presentación padrísima, cumplí ese sueño de estar en la plancha del Zócalo, de un lado la catedral, del otro la gente, padrísimo. Esa fue la primera, pero ya de ahí empezaron a venir cosas muy bonitas, justo la de 2018, que esa me llevó Fridaura, Endira, con El amor no es suficiente. Ir a la feria de Guadalajara para mí fue un sueñazo porque es la feria más grande de América Latina. Entonces, vivir el rollo de conocer otros escritores, eventos, fuimos a una cena de booktuber súper rara, pero estuvo padrísimo. Presentar mi novela allá,
firmar, etcétera. O sea, todo eso. También esa feria fue muy bonita y me quité esa espina. Fue un sueño cumplido para ti. Sí, porque ya, o sea, la verdad es que hay ferias de Guadalajara, algún día quizás, si la vida lo quiere, regresaré o no, pero ya no me quita el sueño. Claro. A mí la que me quita el sueño cada año es la del Zócalo, o sea, quiero estar en ella. Y Sí, he sí, estado sí. ya, llevo como 4 o 5, no me acuerdo, creo que son 4 las que llevo, leyendo cuentos, presentando novelas. Y también como para cerrar ese punto de las ferias, aquí, o sea, quisiera agradecer muchísimo a la Brigada para Leer en Libertad, que alguna vez los contacté, oigan, cuando salió mi libro de cuentos, vi que hacían ferias, yo lo seguía desde hace muchos años, el proyecto de Paco Taibo y compañía, Paloma Saiz, y entonces, oigan, yo leo cuentos, ¿no? ¿Qué hubo? O sea, y falló un escritor en una feria de la Alameda, pues vente mañana si quieres, y ahí voy. Y estaban, por suerte ese día estaba por ahí Paco Taibo, estaba Marina, su hija, estaba Paloma, estaba como esa gente que organiza la brigada, y les gustó mucho el show de la lectura de cuentos. Y de ahí empezó una relación con la brigada padrísima, donde yo estoy muy agradecido con ellos. Daniela Campero, Alicia Rodríguez, con Beatriz, con todo su equipo, o sea, y todos ellos, Eduardo, Penagos, todos los que participan en la brigada, les estoy muy agradecido porque muchas ferias, tanto las del Zócalo como ferias locales, como ferias en las alcaldías, en pueblos. A mí me dicen que soy todoterreno ahí, dice, porque tú a la que te invitemos vas y hasta donde esté, ¿no? Y con todo el amor del mundo, en agradecimiento a que ellos me abrieron esa puerta y sobre todo esa cercanía para poder ir a leerle cuentos a la gente, para sentir, para ver si lograba hacer sentir a la gente lo que yo quería, si la hacía llorar, si la hacía reír. Y pasa mucho con un cuento que se llama La fiesta de Margarita, que yo siento que nadie me está poniendo atención porque no escucho ningún sonido cuando estoy leyendo y siempre que alzo la mirada, todos están llorando. En esa hecatombe posmoderna vivía Don Magos, exiliado del mundo en su mecedora, leyendo revistas viejas, dormitando o resolviendo algún crucigrama en periódicos que le compraba su nieta, porque Margarita era la única de sus familiares a la que le pudo elegir el nombre, era la persona más cercana a él desde que su mujer, doña Graciela, murió de un paro cardíaco hacía ya 15 años. Y eso me lo dio la brigada. Entonces, esas ferias fue así y ha sido muy padre, ¿no? Y cada feria es otra cubetada de humildad de decir, ojalá pueda lograr lo que logré la vez pasada. Y hablando de esto, de estos libros que has publicado, Narraciones de México Profundo, Peor es Nada, El Amor no es Suficiente, Dios te salve, que fue el del 21, ¿no? 2021 se Sí, publicó el ese PS libro. fue de la pandemia. Pero hay uno más reciente, Sí. tengo entendido, que es La vida sin nosotros, la desaparición de personas en México, Chile, Argentina y el Kurdistán. Sí. Este libro se publicó en Alemania, ¿no es cierto? ¿Hubo alguna expansión por allá, por Alemania, de alguna forma? Ajá, lo Cuéntanos financia eso. un fondo alemán, que es la Rosa de Luxemburgo, de la organización Rosa de Luxemburgo, que está en México, en Brasil, tal, pero que es financiado por la República Federal Alemana. Ah, muy bien. Entonces, sí, o sea, ese es el vínculo con alemán. ¿Y en qué momento surge esta conexión con este fondo? Ah, pues otra vez, gracias a la Brigada para Leer en Libertad. O sea, Esa brigada es no, esa brigada es un angelote. un ángel para muchas cosas, tanto en la sociedad como para nosotros como autores. Yo como escritor siempre les voy a estar agradecido a todo su equipo. Pero justo cuando publiqué este libro, no, más bien cuando lo armé, este libro lo armé en la pandemia, por muchas razones, cuestiones ahí que empecé a investigar. Y cuando quedó el libro, lo quería publicar, o sea, quedó bien, me gustó. Pero por el tema que habla sobre desaparición forzada y sobre todo por las entrevistas a las mamás de desaparecidos, yo no quería lucrar con el libro ni un peso. Y se me ocurrió y le hablé a Marina Taibo y le dije, oye, tengo un libro así y así, ¿cómo ves? O sea, porque ellos editan libros, también la brigada. Y no, o sea, Marina solo al escuchar no tuvo que leerlo, no. Por eso digo que son tan amables. Solo por escuchar el proyecto del libro, Dijo, me se dice, hace. te voy a contactar con Daniela, que es Daniela Campero, que es otro angelote. Con Daniela vas a ver todo, mándale el libro y vemos. Se los mandé, o sea, tardó como un año el proceso. Yo dije, esto ya no se armó. Y un enero me hablan, oye, ¿y este libro? No es cierto, ya está. Se va a editar, se va a publicar, tal. Fue finales de 2021 y este 2022 fue el año del libro, con Alicia Rodríguez, que fue la editora, que la presentamos un montón de veces, otro angelote.
y se armó padrísimo. Wow. Entonces, ellos trabajan con la Rosa de Luxemburgo para hacer financiamiento de los libros, tal, y así fue todo este andamiaje para presentarlo durante todo el año. Lo presentamos por primera vez aquí porque fue algo que yo pedí, que aquí se presentara la primera vez en la facultad. Ya de ahí fuimos a ferias, a Nezahualcóyotl, fuimos a otra más lejillos, ahorita se me va como dónde fue, pero fuimos a varias, a Xochimilco, tal, fuimos en una provincia, no me acuerdo, y terminamos rematando en el Zócalo. Ahí fue como la presentación con Pepe Rebeles, que es un monstruo del periodismo en ese sentido, en el sentido monstruo de grande, ¿no? O sea, de un ídolo, con Pepe Rebeles, con Marta Durán, que me asesoró mucho para generar ese libro, y terminamos en el Zócalo rematando también con una mamá buscadora, que fue muy emotivo. Entonces, así se da como el libro. Y con tantos momentos tan padres que has vivido, lo que voy a decir me causa mucha curiosidad. ¿Cuál es el momento más feliz de tu carrera De la profesional? carrera. Sí, que dices, este momento me voló la cabeza No, y lo es que recuerdas. hay un montón. O sea, la verdad hay un montón. Pero, o sea, creo que algunos de ellos, el hecho de varias clases han sido momentos bien felices. Y clases que te digo de un miércoles que tenía que venir a dar clase. Súper O sea, normal. sí, de que dije, wow, o sea, hoy me la volé, ¿no? Con los alumnos de que, o sea, lo entendieron, me hicieron unas observaciones chidas. O wow, ¿no? O sea, Y la qué chido generar satisfacción y todo conocimiento esto así. hace. O sea, cositas así, como también, por ejemplo, la primera vez que leí mis cuentos con la brigada, nunca me lo voy a olvidar, ¿no? O sea, porque llegué y me senté a escuchar al otro escritor, no había sillas, me senté en la boca del metro Bellas Artes, con mi mochilota, o sea, siempre, siempre andar cargando la mochila con los libros como escritor independiente, pues he estado en Gandhi, por ejemplo, ese es otro gran momento, ¿no? Si el día que entré al sótano y vi El amor no es suficiente en el aparador Wow. y unos como conos que ponían así publicitándolo en todas las mesas, le hicieron mucha publicidad. El día que entré al sótano a eso dije, wow, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y mis libros junto a los de grandes escritores son grandes momentos, pero también eso, ¿no? O sea, ser escritor independiente es llevar los libritos, andar cargando, andar publicitando, tú haces tu chamba. Solo desde abajo. Desde abajo, ¿no? Y sí, con Endira me entrevistaron de periódicos de todo el país, fui a Radio Fórmula, fui a un canal de tele de cable que no me acuerdo, está por ahí, por la colonia Roma. O sea, han sido momentos muy bonitos. O sea, la primera vez que transmití por radio en 620, o sea, cositas así, son grandes momentos, ¿no? Mi primer feria del libro, la feria del libro de Guadalajara, o sea, la verdad es que un momento feliz, pues hay muchos, pero creo que son un conjunto de, ¿no? Y ha habido buenos, también ha habido malos, pero la verdad es que por eso insisto que le agradezco mucho al joven que fui, porque su tenacidad, su arrojo, su valentía, sus ganas me han ayudado a vivir todo eso y a construirme un pasado muy feliz. Ah, qué padre. Y echando un vistazo para atrás, Sí. viendo tu camino y volteando de vuelta al frente, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo ves a Miguel en 5 años? Pues yo espero verlo publicando, o sea, lo único que le pido siempre a la vida en cuestión profesional es déjame seguir sacando libros. O sea, y que la gente los lea y les guste, porque los libros han generado muchas reflexiones, ¿no? O sea, el de Bakunin a mucha gente le ha logrado hacer entender qué onda con el anarquismo, la ciencia política, tal, ¿no? Peor es nada, pues es un libro emocionante, divertido, El amor no es suficiente, es como de los que más le pega al rollo de las personas en lo sentimental, porque el amor es un rollo que todos traemos, ¿no? O sea, es algo que todos nos hemos enamorado, desenamorado, entonces te pega, ese libro pega mucho. Y, y ahora más que nunca el libro de la desaparición forzada era una deuda que yo le tenía al periodismo, ¿no? O sea, me puse a publicar novelas y yo nunca había hecho un gran trabajo periodístico. Claro que había hecho columnas, notas, reportajes, entrevistas, o sea, un montón de cosas. Sí, a eso me dedico desde hace años. Pero nunca había hecho ese gran trabajo periodístico que yo, cuando lo vi, el libro y la brigada, que por cierto también se puede descargar digital, o sea, está en la página de la brigada el libro. Yo ese día dije, creo que es de estos momentos donde dices, si hoy muriera, lo logré, ¿no? O sea, Te le vas pagué feliz. al periodismo lo que yo le debía, que es un gran trabajo periodístico. Gran en el sentido de la extensión y del impacto, no de que sea grande, eso lo juzga el lector. Pero entonces yo espero verme publicando, espero eso, o sea, verme publicando
dando mis clases y siguiendo con esta línea, ¿no? De ser académico, escritor y periodista. O sea, mantenerme vigente en esos 3 grandes ramos, que para mí malabarearlos ha sido el mayor placer de mi existencia. Ah. Como último, me gustaría preguntarte, no preguntarte, porque esta no es una pregunta, es más pedirte. Tú sabes que este video lo van a ver jóvenes, de Sí. mi edad, de la edad de los chavos de producción, 18, 19, 20 años, y es una edad en la que bien sabes, porque estuviste en esta edad, a veces no sabemos para dónde ir. Ni siquiera sabemos si estamos haciendo lo que estemos haciendo bien. Si vamos para un lado, para el otro camino, no tenemos idea a veces de qué hacer a esta edad y de si vas bien o de si a lo mejor eres un fracaso y no lo sabes. Es una pregunta que a mi edad pasa mucho y se te presenta a cada momento. ¿Qué le darías, qué le dirías a estos chavos que nos están viendo, que también tienen esta pregunta, que también dudan de sí mismos? Que esta pregunta se la van a seguir haciendo siempre. O sea, no es de jóvenes. Esta pregunta es, o sea, las veces que te las... pasan los años y te la sigues haciendo y no sería un fracaso y no estaré mal. Es normal, porque el cerebro a veces juega medio mal. O sea, el ser humano está diseñado para resolver problemas y cuando no hay problemas los inventa. Entonces, lo que podría decir son 2 cosas. Uno, la respuesta que da Leila Guerriero en su texto Arbitraria. Ella dice, a veces me piden que dé consejos a periodistas, pero como dar consejos es oficio de soberbios, no digo nada. Pero hoy como ando arbitraria y se suelta, ¿no? La moraleja de ese hermoso texto es vive. Vive, ten algo para decir. Así termina el texto, 3 veces lo repite. Tengan algo para decir, tengan algo para decir, tengan algo para decir. Entonces, vivir es tener algo para decir. Atreverse a ir, estar, siempre decir que si te invitan a algún lado, lánzate, una chamba, pero no te voy a pagar, no importa, vamos a hacerla, ¿no? O sea, vamos a experimentar, vamos a vivir, vamos a generar experiencias. Por parte, lo que dice Leila Guerriero es algo muy importante para los jóvenes y para cualquiera. Para un señor de 90 años, vive, ve y vive, y si respiras, te queda vida, ¿no? Entonces, vivir las cosas, experimentarlas, ¿no? Siempre decir que sí. Pero por otro lado, mi perspectiva y mi experiencia lo que diría es, aprendan y abracen el éxito de las cosas que aman y hacen. Para mí es un honor y les agradezco la invitación, como tú decías al iniciar la charla, tan joven. A lo mejor mucha gente pensaría que alguien joven no merece contar un poco de la experiencia, porque pues es joven, ¿qué ha vivido? ¿Qué? Hay que abrazar ese tipo de experiencias. El hecho de valorar la vida que uno hace, los pequeños triunfos que va logrando, eso es importante porque no todo en la vida son problemas o menospreciarte o pensar qué voy a hacer. Los pequeños triunfos de la vida son victorias que hay que contar, que hay que engrandecer y como joven te da mucha fuerza. Aprendamos como jóvenes y estos adolescentes adultos que empiezan a entender esto, abracen cada triunfo de su vida, hagan todo con pasión, no se rindan, hay malos ratos, no pasa nada, van a pasar, pero cuando pasen te tienen que agarrar fortalecido, por eso nunca dejes de hacer lo que te toca. Si estás triste, estoy deprimido, es que este semestre, sigue yendo a tus clases, sigue parándote y ve a correr, sigue haciendo lo que te tengas que hacer, porque cuando pase el mal rato, tú seguiste entrenándote, preparándote, siendo quien eres. Entonces, abraza los pequeños triunfos, disfruta la vida, haz las cosas con pasión, que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer, tú elige tus carreras, tus batallas. Eso es lo que yo tendría que decir, vive a como tú quieres, valora lo que tú tienes y engrandece a la gente que te ha apoyado y ayudado. Yo por eso cada que puedo agradezco a muchas personas que me han ayudado también a lograr lo poco o lo mucho que me tiene aquí sentado contigo. Wow. Y con estas palabras nos quedamos. Miguel, la producción de Somos Aragón y yo estamos muy agradecidos porque hayas aceptado la invitación. Fue un gusto estar ahí contigo hoy. Es de verdad, fue una charla gratificante, fue una charla enriquecedora. Al menos yo me voy de aquí con otra perspectiva un poquito cambiada. Padrísimo. Gracias por tu tiempo, sinceramente. Es increíble lo que has hecho. Eres un ejemplo y esperemos que más jóvenes logremos seguir un camino, no igual, pero seguir un camino guiado por consejos como el que nos acabas de dar. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias a ustedes y para la universidad, pero sobre todo para la facultad, siempre lo que se necesite, a las órdenes.
Yo soy Luis Hernández y esto fue Somos Aragón. Hasta la próxima.